Vamos a ver una de las charlas de la jornada de Fundación ATSIS sobre crianza. Salvador Manzanera nos va a dar las claves para una red segura desde casa. Tienes el resto de vídeos en YouTube. Para empezar, vamos a ver qué vamos a ver hoy en la charla. Antes de nada, me gustaría hablar un poquito de la evolución de Internet para aportar un poquito del contexto de lo que estamos hablando. Cómo ha evolucionado Internet a lo largo de los años. Es una cosa muy reciente que se ha introducido en nuestra vida de repente a una velocidad como ninguna otra tecnología. Y después pasaremos a ver cómo podemos establecer una convivencia en casa utilizando estas nuevas tecnologías, cómo establecer un espacio seguro en casa. Y para finalizar, veremos algunas herramientas para una convivencia en la red saludable. Siempre me gusta hablar de herramientas de supervisión, no herramientas de control. Al fin y al cabo, la red es una cosa que tenemos que llevar entre la familia y los menores, y es mucho mejor llevar acuerdos y consensos para evitar un mal uso. Vamos allá, vamos con la evolución de Internet. Y bueno, no voy a contar nada de los que aquí estemos no sepamos, pero sí que es verdad que me gusta repasar cómo evoluciona Internet, desde el Internet que se inventó para compartir información entre universidades, para enviar correos, para cometer investigación, al Internet que utilizamos actualmente, que además de eso se utiliza para muchísimas más cosas, principalmente la comunicación, pero para muchas otras más. Vale, es verdad que no hay que ser muy inteligente para darnos cuenta de que vivimos en un mundo conectado. Pero más bien que en un mundo conectado, y haciendo referencia al comentario que ha hecho Patricia al principio en la presentación, es una pregunta que me la has quitado, pero sí que es verdad que la quería hacer. Me gustaría preguntaros a qué distancia tenéis ahora mismo un dispositivo conectado a Internet. Bueno, pues si estáis viendo esta charla es obvio que la tenéis muy cerca, pero en vuestro día a día, ¿cuántas horas os podéis pasar lejos de un dispositivo conectado a Internet? ¿Cuándo fue la última vez que apagasteis el teléfono móvil para más de un día? Más de un día, cuando tuvisteis un retillo de la conexión. Yo lo suelo hacer cuando me voy al pueblo y no hay cobertura. Si no, no habría forma de desconectarse de Internet. Vale. Bueno, empecemos con los teléfonos móviles, que son los que centran, siempre que hablamos de las redes y la comunicación online, es lo que nos centramos en los teléfonos móviles. Y hablamos de los primeros smartphones que llegaron hace una década y media, y empezaron a tener conectividad a Internet. Empezó con un prototipo, un predecesor a Internet, que es el WAP, ¿vale? Y luego ya empezó a entrar el 2G y el 3G. Cuando se empezaron a normalizar este tipo de dispositivos conectados a Internet y las tarifas empezaron a ser económicas, se empezaron a poder popularizar servicios de mensajería, pues todos conocemos el WhatsApp, la BlackBerry Messenger, Vibe y muchos otros, para poder ahorrar los costes de los SMS y poder hablar sin límite de caracteres, sin límite de mensajes y por el mismo precio. Contratábamos la tarifa de datos y podíamos enviar mensajes ilimitados siempre que no nos pasáramos de los datos. Con esto vemos que se empiezan a popularizar también, empiezan a crearse las primeras redes sociales, muy básicas, pero en las que ya nos permitían compartir pequeña información nuestra, como pueden ser posts, comentarios e imágenes. Estamos hablando de redes como, por ejemplo, Metrolog, MySpace, Fotolog, que posteriormente evolucionarán a otras redes como pueden ser Facebook, Twitter, Twitch, ¿vale? ¿Y cómo ha sido esta evolución? Pues tenemos que hablar de una evolución de Internet, de pasar de una web 2.0, que es verdad que sí hemos oído mucho de ella, en la que al usuario se le permitía interactuar con Internet. Por ejemplo, estamos hablando de los primeros blogs, de los primeros foros en los que el usuario podía emitir un comentario o reaccionar hacia un comentario, a una web 3.0, en el que cualquier persona con unos mínimos conocimientos puede crear contenido y además las plataformas les devuelven contenido personalizado, de tal forma que vemos que el Internet ya no es igual para todos, como podía ser hace unos años en un foro, en un chat como el de Terra, en el que si nos metíamos en el canal, en la conversación de cocina, queríamos ver recetas de cocina, ese canal era igual para todos.
ahora vemos que tenemos experiencias personalizadas. Cada vez que entramos en nuestro dispositivo vemos un contenido totalmente diferente que no tiene por qué ser igual al de nuestro compañero, a nuestros amigos, aunque tengamos los mismos gustos o las mismas amistades. Es un contenido 100% personalizado. Con la llegada de los dispositivos smartphone conectados a Internet, estas redes sociales hacen salto, se crean aplicaciones para dispositivos móviles. Claro, estas plataformas tienen que obtener algún tipo de beneficio económico y sabemos que utilizan los anuncios y venden nuestra información. Esto ya no es puramente de esta charla, pero también es importante recordarlo. Y para poder obtener ese beneficio económico requieren que nosotros tengamos una atención constante a la pantalla. O sea, a ver, pasamos de que no necesitamos estar en nuestra casa conectados a Internet en un ordenador físico inamovible, sino que podemos consultar las redes sociales desde cualquier dispositivo móvil. De tal forma de que es muy goloso, es muy atractivo poder entrar en una aplicación y ver contenido nuevo. Tenemos esa atracción, ¿vale? Entonces, las redes sociales y los desarrolladores se dieron cuenta de que a través de un sistema de notificaciones, que simplemente es decirte todo el rato, hola, tengo una cosa para ti, hola, tengo una cosa para ti, podíamos mejorar ese tiempo en pantalla, o sea, aumentar el tiempo que nos pasábamos en las redes sociales. ¿Cómo se hace? Pues empezaron a utilizar técnicas psicológicas, ayudadas de algoritmos de inteligencia artificial para aumentar el engagement, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en nuestro cerebro? No voy a yo comentar muy profundamente esto, pero porque estoy rodeada de psicólogas y no sería mi tema de conversación, la verdad. Pero es verdad que estas recompensas, estas notificaciones sirven como recompensas para nuestro cerebro y que nos generan dopamina. Y esta dopamina puede llegar hasta generarnos una dependencia, de tal forma que estemos constantemente viendo el móvil para ver qué es lo último que nos puede ofrecer. Nos han etiquetado en una foto, nos han hecho un comentario en una publicación, han subido un nuevo vídeo. Esto se utiliza en todas las redes sociales, ¿vale? Y llegado a este punto, me gustaría recomendar el documental, si todavía no lo habéis visto, el de Netflix, El dilema social. Me parece un documental muy, muy bueno a la hora de que utiliza fuentes desde dentro de las redes sociales, extrabajadores, desarrolladores de Facebook, de Twitter, de Google, que explican cómo su objetivo a la hora de desarrollar esas aplicaciones era maximizar ese tiempo. O sea, crear una sensación de que tenían, como los casinos, estar siempre dentro del sistema de la plataforma para poder ir mostrando más información, más anuncios y poder tener ese tipo de beneficio económico. ¿Y cómo ha afectado esto en la evolución de nuestra sociedad, ¿no? Pues se ha creado, como cualquier otra comunidad, se ha creado una comunidad online en la que han cambiado ligeramente, o muy grande, mejor dicho, la forma de relacionarnos tanto dentro como fuera de la red. ¿Qué quiere decir esto? Todos sabemos que en cualquier comunidad se generan protocolos, comportamientos, lenguaje específico propio de la comunidad en la que se utiliza a la hora de participar, interactuar con otros miembros de la comunidad. ¿Cómo ha hecho esto que pase? Pues que los nativos digitales, aquellas personas que ya han nacido con todas estas tecnologías de la información y la comunicación, o han nacido con estas tecnologías, han sido presentes desde una edad muy temprana de su desarrollo, entienden la privacidad de una forma totalmente diferente. Y me gustaría ver un ejemplo a la hora de que es verdad que hace 20 años a nadie se le ocurriría subir una foto con contenido provocativo o sexual y ponerla en el tablón de anuncios del centro educativo donde estudian, pero sí que es verdad que ahora los menores sí que suben con este tipo de contenido online sin ningún tipo de control y sin ningún tipo de conocimiento de lo que puede pasar, ¿no? Entonces, dado que sabemos que lo que está pasando ahora, nosotros como los padres, los profesionales y todos los cuidadores que se encargan de los menores, ¿cómo podemos establecer un espacio seguro en casa? ¿Vale? Porque es muy importante establecer este tipo de espacio seguro. Pues lo primero de todo, y es muy importante y es lo más complicado, no podemos ser analfabetos digitales. ¿Qué quiere decir esto? Que
debemos de conocer las tecnologías, debemos de conocer las redes sociales, debemos de conocer las plataformas. No podemos vivir totalmente desconectados de este mundo, aunque no nos guste, aunque no compartamos el sistema ni cómo funcionan, pero debemos de saberlo. ¿Por qué? Hay una cosa que me ha gustado mucho de la intervención de Alba Muñoz, que ha dicho que tenemos que educar sin miedo. ¿Qué significa esto? Educar es ofrecer competencias. Tenemos que educar a nuestros menores a cómo utilizar de una forma segura Internet. ¿Qué es lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer en Internet? ¿Vale? Y para ello necesitamos saber estar al tanto de las últimas novedades, saber cuáles son las últimas funciones del Instagram, qué son las historias, qué es un streamer, qué es un trend, qué es un challenge, cuál es el challenge, el último que está haciendo todo el mundo. De tal forma de que como adultos podemos ofrecerles una visión crítica a estas nuevas novedades que muchas veces surgen también de otros menores y no tienen esa perspectiva de una persona adulta con más experiencia. Al fin y al cabo es llevar estos temas de conversación a la mesa y que los menores no se sientan totalmente como que no conocemos de lo que hablamos o de que para nosotros nos suena todo a chino, ¿no? Otra forma de crear un espacio seguro es crear perfiles en las redes sociales que utilicen nuestros menores. Siempre, siempre teniendo en cuenta de que no podemos invadir su privacidad. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos tienen derecho a su intimidad y al secreto de sus comunicaciones. Además, está recogido en la Convención de los Derechos al Niño y en algunas leyes orgánicas de protección jurídica al menor, en el que tienen derecho a sus comunicaciones privadas y que no podemos intervenir, excepto que veamos que es que puede ser un delito o que pueden estar sufriendo algún tipo de acoso o agresión, ¿vale? Un apunte que me gustaría poner aquí es que muchas veces los menores tienen, sobre todo en Instagram o en Twitter, tienen una cuenta pública en la que todo el mundo puede ver, es la cara amable de su vida social, y tienen una cuenta privada que muchas veces ni siquiera los padres la conocen. Es muy interesante plantear en casa, si conocemos de la existencia de esta cuenta privada, el por qué. ¿Por qué quieren esconder esa información de sus padres? No quiere decir que los menores tengan que tener una cuenta pública en Internet. De hecho, lo recomendable es que la tengan privada. Pero ¿por qué no quieren que sus padres o sus compañeros, familiares o cualquier otro tipo de persona cercana pueda acceder a esa información? ¿Están ocultando algo? ¿Están subiendo contenido no apropiado? Ese tipo de conversaciones es muy importante que las tengamos en casa. Y ahora que estamos hablando de este tipo de novedades, trends y todo el tipo de tendencias que se llevan online, es verdad que no es fácil estar a la última, pero me parece muy interesante hablar de, por ejemplo, si conocemos la forma de que se comunican, ¿no? Lanzo una pregunta, sin buscar en Internet, ¿quién sabe lo que significa F en el chat? Luego lo resolvemos. Bueno, también voy a arrojar algún dato rápido. Por ejemplo, en los últimos estudios de la Unión Europea podemos ver que la media de los menores entre 9 y 16 años en España ve o consume Internet al menos 108 o 180 minutos, 3 horas. Es algo que tenemos que tener en cuenta y plantear en esa mesa de casa comiendo. ¿Realmente queremos estar tanto tiempo conectados a Internet? ¿Podríamos estar haciendo otras cosas que nos beneficiaran más? ¿Ese tiempo que estamos en Internet es útil? Siempre desde una perspectiva saludable y crítica. Vale. Dado que ya conocemos todo lo que hemos hablado hasta ahora, me gustaría ver cómo podemos fomentar ese comportamiento adecuado en Internet, esas reglas de uso, ¿vale? Pues esta tendencia se ha ido llamando bienestar digital, que al fin y al cabo es sentirse bien en Internet. O sea, que no sentirnos acosados, no sentirnos intimidados, no sentirnos despreciados o con una baja autoestima dentro de Internet, que en inglés lo han llamado digital well-being, ¿vale? Y es muy importante para poder fomentar este bienestar, establecer algún tipo de acuerdo, que es verdad que esto me ha parecido muy interesante lo que ha comentado antes Rosa, de que una cosa es lo que deseen los menores, que en este caso, pues quiero estar 5 horas en Instagram y 5 horas en Twitch viendo mi streamer favorito. Y otra cosa es que lo que realmente creamos
qué es lo que es bueno para ellos, porque no pueden estar 10 horas después de clase consumiendo internet, ¿vale? Entonces, hacer ese contrapeso entre las necesidades de uno y los deseos de otro, saber cuál es la diferencia entre los deseos y las necesidades, me ha parecido muy interesante a la hora de hacer una especie de acuerdo y mediación para establecer pues, franjas horarias, aplicaciones, tiempo de uso. Y lo más importante es transmitir confianza. Hacer saber a los menores que pueden confiar en sus padres, que pueden confiar sus secretos, sus miedos, y pueden denunciar o pueden hablar sobre sus inseguridades con ellos, sin ser juzgados. Tener un adulto de referencia en casa, saber que alguien en casa va a poder contestar sus dudas en internet, y por eso es muy necesaria la formación. Y también en el aula. Hay cargos dentro de los centros educativos de convivencia en red que son muy interesantes a la hora de poder desarrollar esta adulto de referencia, y que es muy importante mediante talleres en los centros educativos de pues, hacer este tipo de tutorías y de charlas y talleres. Vale, Salva, pero ¿cómo podemos informar, cómo nos podemos informar, cómo podemos aprender a tener este tipo de competencias dentro de la red? Bueno, pues tenemos la suerte de, como he comentado antes, de que poco a poco las instituciones se van desarrollando y están creando material, contenido, guías desde cualquier nivel. No hace falta haber tocado un dispositivo móvil, empiezas desde 0 hasta 100, ¿vale? Y pues me gustaría mencionar 4 de ellas, que para mí son las más importantes y contienen contenido muy bueno, que es Internet Segura for Kids, que es una iniciativa pública que pertenece al INCIBE, que es el Instituto Nacional de Ciberseguridad, ¿vale? El Internet Segura for Kids, ahí tenéis sus enlaces, contiene sobre todo contenido para padres, madres, centros educativos, profesores, material didáctico y para trabajar las competencias online. Y es verdad que desde hace un año disponen de un teléfono, el 900-116-117, que funciona en horario de oficina, no es 24 horas, pero funciona en horario de oficina, y que están abiertos a recibir llamadas sobre dudas, cualquier tipo de dudas al uso de Internet y cuáles son las mejores indicaciones a la hora de establecer acuerdos y al hacer un buen uso de Internet. Luego tenemos el INCIBE, que aporta material más técnico, pero que no requiere conocimientos técnicos muy elevados para pues, realizar configuraciones a nivel también de seguridad y de privacidad, como por ejemplo establecer un wifi seguro, la contraseña del wifi buena, cómo reforzar nuestras contraseñas, evitar phishing, una forma más general, ¿vale? Pantallas amigas, que fue una de las iniciativas primeras que salió, que siempre ha sido de referencia a la hora de todo el mundillo de las tecnologías, que está orientada principalmente a menores y contiene bastante contenido en vídeos y guías para ellos. Y una que se acaba de incorporar recientemente, que es Sé Genial Internet, iniciativa privada de Google, que es verdad que sirve tanto para padres, familias, cuidadores, tutores, a la hora de todos los aspectos de Internet, de qué tipo de contenido, las franjas de uso y todo esto. Aquí os dejo también los contactos y continuamos. Bueno, os comentaba lo de los acuerdos. Aquí tenéis 2 ejemplos de acuerdos. Como veis, están bastante detallados. Esta es la primera hoja de ellos. No suelen tener 1, 2, 3 hojas. Hay de todo tipo, hay decenas, sobre todo en la página Internet Segura for Kids, que es muy interesante. Y me gustaría recalcar lo que dice aquí en el segundo apartado, confiar en mis padres, ¿vale? Y el apartado que dice comentar a mis padres cualquier página web, blog, búsqueda, foro, que no entienda, me parezca desagradable o me haga sentir mal. Lo que estábamos hablando de la confianza, de poder abrir un marco de diálogo en casa sobre Internet y que el Internet no sea un tema tabú y que no se hable dentro de casa. Y ahora viene un dato también que es preocupante, que es el 34% de los menores se han sentido acosados en Internet, ¿vale? No es algo aislado, no son pocos casos los conocemos, pero serán muchos. Dado la experiencia que tengo en Internet y en centros educativos a los que he visitado,
pasa muchísimo más de lo que pensamos y muchas veces está oculto o se intenta ocultar. Y es muy importante detectarlo de una forma temprana y precoz, y para ello necesitamos tanto los adultos estar educados y para saber identificarlo, y los menores tener las competencias para también saber identificarlo y la confianza para denunciarlo. Bueno, el Internet no es color de rosa, ¿vale? Y como sabéis, surgen conflictos como cualquier otra comunidad. Y cuando hablamos de conflictos que surgen o acaban en la red, por ejemplo, un acoso, como puede ser un sexting, un grooming, algunas cosas hemos comentado anteriormente, he oído antes mencionar. Este tipo de acoso, cuando se da en la red o aparece, se llama ciberacoso, ¿vale? Y comporta las mismas características del acoso escolar. Simplemente añadimos el componente en red, ¿vale? Y al añadir el componente en red, tenemos en cuenta de que al ser una red que es Internet, que está en todo el mundo, pues surgen muchísimos problemas a la hora de la privacidad, ¿no? Esto ya lo he comentado antes. A la hora de actuar, cuando detectamos un ciberconflicto, lo más importante es actuar de una forma temprana, porque cortamos la acción que pueda cometer el agresor, ¿vale? Y establecer canales de ayuda y de denuncia en los menores, ¿vale? Que puedan saber que pueden denunciar. A la hora de denunciarlo, si estamos en un ambiente próximo, en un entorno cercano, pues la forma más rápida que ahora recomienda la policía es a través de la aplicación AlertCops, que nos permite, dentro de un apartado de acoso escolar, nos permite subir incluso capturas de pantallas y todo tipo de contenido para poder denunciarlo directamente a la policía, ahora que estamos con el tema de la pandemia del COVID, directamente sin salir de casa, ¿vale? El 76% de los menores, entre 15 y 16 años, ha visto contenido sexual en el pasado año, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos limitar o prevenir la exposición a contenido sexual a nuestros menores? Es una de las partes muy importantes a la hora de crear una buena convivencia en red saludable, para evitar que los menores puedan tener acceso a contenido que no le corresponda. Y con esto llegamos al último apartado de la charla, que es las herramientas para una convivencia saludable. Aquí ya es una parte más práctica y haremos un pequeño repaso de las aplicaciones que podemos utilizar. Es verdad que desde el inicio de Internet existen aplicaciones de filtros parentales, todo tipo de controladores de contenido, pero es verdad que ahora que con la aparición de dispositivos móviles, nuevos sistemas operativos para los dispositivos móviles, las opciones se han reducido, y os voy a comentar un par dependiendo de los móviles que tengamos. La primera de ellas es Family Link. Se trata de una aplicación desarrollada por Google. Es multiplataforma, en el caso de que los padres pueden tener dispositivos iOS, pero es necesario que el menor tenga dispositivo Android, ¿vale? Para esta aplicación funcionar. Requiere instalación tanto en el dispositivo del menor como el de los padres, y permite, pues, los datos básicos, obtener datos básicos sobre las estadísticas, sobre el uso del dispositivo, así como establecer filtros de qué tipo de contenido pueden ver, aplicaciones que se pueden descargar, horarios y tiempos máximos de uso. Lo que he comentado, es importante saber que requiere una cuenta de Google, ¿vale? Tanto para los padres como el menor. Oficialmente pone en la documentación que requiere una cuenta Google para menores. Cuando se descarga la aplicación en el dispositivo del menor, te ayuda a crear una, pero es verdad que yo he probado y no es necesario que sea una cuenta para menores. ¿Qué significa una cuenta para menores? Que cuando estableces la edad, pones la edad real del menor, entonces detecta que es un menor y te piden una serie de pasos más para identificar y para dar permisos al padre, ¿vale? Vamos a ver muy rápidamente cómo funciona. Este es el dispositivo del padre, lo descargamos desde la App Store. Tenemos que ver, la diferencia que tenemos es que la aplicación para los padres se llama Family Link y el icono es una cometa, ¿vale? Con esos 3 colores. Y la aplicación para los hijos se llama Google Family Link para niños y adolescentes. De tal forma de que el icono es dos cometas, ¿vale? Una grande y una pequeñita, ¿vale? Entonces a la izquierda tenemos el dispositivo del adulto, a la derecha el dispositivo del menor, ¿vale? Entonces simplemente es súper sencillo, tarda 15 minutos en configurarse y podemos hacerlo muy rápidamente. Nos piden que copiemos el código de un móvil a otro dispositivo, ¿vale? Y en pocos pasos podemos controlar el dispositivo del menor. Es verdad que cuando estás en el dispositivo del menor,
te pide un montón de permisos porque, claro, el sistema operativo intenta que las aplicaciones no tomen el control del dispositivo. Pero en este caso sí que queremos que la aplicación Google Family Link tome el control del dispositivo para poder limitar el uso que hacen los menores en el dispositivo. O sea, limitar las horas, limitar el tiempo. Entonces, no os asustéis si empiezan a pedir muchos permisos en el dispositivo del menor. Es totalmente normal, los necesita y es una forma de garantizar la privacidad del menor, ¿vale? Aquí vemos un ejemplo de, por ejemplo, cuántas horas podemos limitar el usuario, el menor en este caso, las horas diarias. Los sábados, por ejemplo, los domingos podemos limitar que no hay límite o al contrario. Esto puede ir por aplicación y todo esto. He visto que en el chat brevemente he visto un comentario de que qué pasa para Apple. Vale, tenemos la misma solución. En este caso, en familia o family sharing, depende del idioma en lo que tenéis configurado y depende de la versión. Es una aplicación que viene integrada dentro del sistema operativo para Apple. Nada, simplemente requiere cuenta de iCloud, tanto para los menores y para cada uno de los padres. Viene preinstalado, como ya he dicho, ¿vale? Y tiene las mismas funcionalidades que Family Link a la hora de supervisar, pedir permisos y establecer filtros y controles sobre el dispositivo. La instalación es súper sencilla, nos vamos a los ajustes de nuestro dispositivo, y creamos en nuestra cuenta de iCloud una familia. En el caso de que no la tengamos, debemos entrar en un navegador web. En el caso de que no tengamos dispositivo iOS y solo tenga el menor, entramos en un navegador web, escribimos iOS.com, creamos una cuenta en iCloud y creamos una nueva configuración desde el apartado en familia. Creamos una nueva familia y tenemos que añadir o invitar a cada una de las personas menores de la familia. Y de esta forma se pide permisos la primera vez y podemos hacer el control como de cualquier otra forma, ¿no? Por acabar, me gustaría dar un pequeño de información sobre referencias que me parecen muy útiles para seguir sabiendo el tema, ya que tampoco hemos podido concretar en muchas cosas, pero sí que es verdad que me parece muy interesante. Por ejemplo, el libro Madres y Padres Influencers, que habla un poquito de cómo los padres tienen que evolucionar y cómo comportarse en red, sobre todo para personas que no tengan conocimientos o competencias online. Muy interesante también la guía Aprender a convivir con pantallas. Esta guía es online de la Comunidad de Madrid, ¿vale? Y está a disposición. Esta es una, pero en el mismo apartado, de la misma institución de la Comunidad de Madrid, tenemos muchas más guías relacionadas con las tecnologías que son muy interesantes. Y ya para profesionales, tanto en el entorno educativo como cualquier otro entorno, muy interesante la guía SOS Ciberacoso. Se ha quedado un poco anticuada desde 2015. Veréis que pone Inteco. El Inteco es lo que ahora es el INCIBE, ¿vale? Es la misma institución. Y nada más. Simplemente agradeceros la atención, agradecer la invitación de Patri, de María, y nada, me gustaría plantear que si alguna duda queda sin resolver o surge cualquier duda, después tenéis mi correo ahí. Y para acabar, decir que el 52% de los menores entre 9 y 16 años ayuda a sus padres muy a menudo a navegar a Internet. ¿Qué quiere decir esto? Que es verdad que tenemos que ayudarles y que tenemos que hacer el esfuerzo de aprender cómo utilizar estas tecnologías, pero es verdad que ellos siempre que pueden nos intentan ayudar mucho. Y con ese mensaje me gustaría acabar.